Hola, profe. Hola, Hola, Fran. profe. Hola, Vale. Hola, profe. Hola, Marti. ¿Cómo andan, chicos? Bien, profe, ¿y usted? Todo bien, profe. Bien, harta de la pandemia. Tiene una cara de cansada. No saben. Ay, si supieran. Bueno, pobre, no le estoy dando el mejor estímulo a los ingresantes de medicina con mis caras. Tranquila, profe, yo estoy mentalizada para eso. Bueno, me alegro. Me alegro que sea conocido. Bueno, chicos, la clase de hoy, estamos entrando un poco tarde, estoy devolviendo, no lo estamos, admitámoslo. No, no lo estaban, pero la carrera los prepara, no se preocupen. Uno después, de repente no se da cuenta y está con 6 trabajos como yo. Bueno, la clase de hoy, Costa Grada. Pablo, Pablo ya no me contesta, antes eras chévere, Pablo. Se me rompió el micrófono. Ah, en plena colación, Eli. Bueno, está bien, estás perdonado. Estás perdonado, estás perdonado. Bueno, chicos, de tanto gritar. Ah, bueno, sí, para mí biología, chicos, era una pavada para el ingreso. Eh, para mí era física y química, era mi trauma. Pero bueno, cada uno tiene sus propios traumas. Chicos, ¿estamos bien de luz ahí? Ah, todavía tenemos luz solar. Vamos a tener problemas de iluminación. Pobre los chicos nuevos, yo ya estoy re en confianza, ¿eh? Bueno, chicos, fundamental que para la clase de hoy hayamos entendido la clase anterior, ¿sí? ¿Dudas o preguntas de la clase anterior? Profe, cuando yo estaba No, viendo tu profe. foto que habías mandado, Sí, me quedó duda lo que era el uso, ¿puede ser? O el algo uso así. mitótico. Eso. Sí, el uso mitótico lo vamos a ver, no se preocupen, clase que viene vemos mitosis y meiosis, ¿sí? Ah, Hoy bueno. vamos a ver replicación del ADN, transcripción y traducción o síntesis proteica. No entendí nada de la CDK. Bueno, ahí vale, me marcó lo de los genes transcriptores o los prooncogenes, ¿sí? Esos, digamos, hay genes que van a sintetizar proteínas moduladoras del ciclo, que van a estar en todos los puntos del ciclo celular que nombramos, y después hay genes moduladores positivos y negativos, que son los prooncogenes, que son los que están en el punto previo a las fases S, ¿sí? Que esos son los CDK, ¿está? Los prooncogenes, que están previos al inicio de la fase S del ciclo celular, son los que van a determinar que siga o no la división de la célula. Y si falla ese prooncogen, ese regulador del ciclo, ¿sí? Se dan células patológicas o células cancerosas. ¿Sí? De la CDK está cáncer siempre, sí, siempre es cáncer o lupus.
Bueno, de la C de K está bastante clarito en el apunte, chicos. Léanlo al apunte, ténganle fe al apunte. Yo sé que me tienen más fe a mí, pero ténganle fe al apunte. Bueno, fundamental es que hayan entendido ácidos nucleicos de la clase pasada para que podamos entender la clase de hoy, que es síntesis proteica. Creo que venimos hablando de síntesis proteica más o menos desde que empezamos el curso. Así que, bueno, llegó el momento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver, lo que pasa es, les explico, la unidad que yo les pasé, el material es muy largo, la idea era dividirlo en dos clases. Finalmente hoy yo decidí que la clase de hoy la iba a dividir en dos porque sé que la clase de hoy les va a costar, igual que la clase anterior. Y no quería que nos vuelva a pasar lo mismo de tener que quedar, nos íbamos a tener que quedar hasta las 10 de la noche hoy, sino para poder terminar. Así que decidí esto, dividirlo en dos partes, ¿sí? Hoy vamos a ver hasta síntesis proteica o traducción, y la clase que viene terminamos con mitosis, meiosis, ¿sí? Y ovogénesis y espermatogénesis. Examen. ¿Ok? Todavía no corregí los exámenes anteriores, chicos, tenganme paciencia, soy médica en pandemia. Pobre, yo les pido paciencia. Bueno, vamos a empezar con replicación del ADN. Lo que estamos viendo ahora, chicos, van a ser partes del ciclo celular, ¿sí? O sea, son todas cosas que van a ocurrir para que la célula se pueda reproducir. La replicación del ADN va a ser el mecanismo a través del cual se va a duplicar la cantidad de material genético, ¿sí? Mecanismo por el cual se va a duplicar el material genético. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para mañana necesito un turno urgente, doctor. Bueno, sí, mañana. Más tarde hablamos. Chao. Perdón. Bien, entonces, el material genético, la única situación en la que vamos a necesitar duplicar la cantidad de material genético que hay en una célula va a ser antes de que se divida, ¿sí? No hay otra situación en la que la célula necesite duplicar su material genético, ¿sí? Entonces, se dice que la replicación del ADN es un material semiconservador. Semiconservador. ¿Por qué se dice que es semiconservador? Porque cada una de dijimos que el ADN se componía de dos cadenas, ¿sí? Era helicoidal bicatenario. ¿Estamos de acuerdo todos? El ADN es helicoidal bicatenario. O sea, tiene dos cadenas de ADN espiraladas. ¿Qué significa que sea semiconservadora la duplicación esta? Que las dos moléculas hijas de ADN, que van a ser iguales al ADN original, van a tener una de las cadenas originales. ¿Se entiende? De estas bicatenarias. No, vamos a poner las. Vamos a poner los dos ADN resultantes van a tener una cadena original del ADN duplicado. ¿Se entiende? Sí. Bien. Van a leer en el apunte
que los va a dividir en cromosomas procariotas, ADNs mitocondriales y virales, y por otro lado los cromosomas eucariotas. Básicamente la diferencia es que los procariotas, los virales y los mitocondriales se pueden duplicar, pero solamente lo hacen en un sitio, y las eucariotas lo hacen en muchos sitios, ¿sí? Eso es como más específico. Primero tenemos que saber cómo se duplican para saber cuántas veces en un detalle, ¿sí? Se divide en 3 fases. Iniciación, elongación, Profe, ¿sí? ¿eso que se divide es de la replicación del ADN o de semiconservador? Esto que se divide, ¿cómo que se divide? Claro, eso que estás explicando ahora de la división es de la replicación del ADN, no es parte del semiconservador, ¿o no? Es la replicación de la Ah, replicación del ADN es semiconservadora, ¿sí? sí, sí. Lo que significa es que yo voy a tener un ADN así, y básicamente las células hijas van a ser así. ¿Se entiende? ¿Se ve o no se ve nada? Sí, pero Bien, perfecto. Entonces, decimos que la replicación del ADN tiene 3 fases: iniciación, elongación y terminación. Esto yo no sé si molesta más esta luz o ayuda. No la muevo. Sin la luz, capaz. Sin la luz, Sin la luz. Sí, no, no. Bueno, sin la luz. Se va a empezar a dejar de ver porque estoy con la ventana abierta y todavía entra sol. Bueno. Foto. Me voy a quedar sin batería. Tengo 6% de batería. No estuve en mi casa en todo el día, así que vamos a intentarlo. ¿Vieron que ahora los médicos, no importa que seamos grupo de riesgo, nos mandan a la trinchera igual? No sabía, Sí. profe. ¿Cómo, profe? Los médicos, aunque seamos grupo de riesgo, ahora tenemos que ir a la trinchera. No pasa nada. Bueno, vamos a dibujar entonces a un ADN, ¿sí? Vamos a empezar por la fase de iniciación. A ver, ¿alguien sabe el valor normal de glóbulos blancos? Ni idea, profe. Me encantaría decir que sí, pero la realidad es otra. Bueno, lo normal es tener entre 4.000 y 11.000 glóbulos blancos. Yo tengo 2.800. Me mandan. Bueno, estoy enojada. Perdón. ¿Por qué tiene tan poco? Bueno, ¿cómo? ¿Que por qué tiene tan poco? Porque soy trasplantada renal y tomo inmunodepresores para no rechazar el riñón. Bueno, ¿te acuerdas que cuando veíamos la cadena de ADN? Violeta me abandona. Me viene abandonando hace mucho. Cuando veíamos la cadena de ADN, decíamos que había un extremo 3' y un extremo 5'. ¿Se acuerdan? No, me dicen ahora me muero. Sí, profe, sí. Bueno, un extremo 5', un extremo 3'. ¿Bien? Básicamente, este ADN que va a estar unido
través de puentes hidrógeno, necesitamos, eso es lo que ven al final, te marcan la dirección. Uno tiene el extremo 3' tiene un grupo hidroxilo final, tiene que ver con el sitio de unión que queda libre en un extremo u otro de la cadena de ADN. ¿Sí? El 3' tiene un grupo hidroxilo y el 5' tiene carbono 6. Tiene un grupo hidroxilo también, pero del carbono 6. ¿Se acuerdan que está separadito? Del ciclopentano. Claro, OHCH. En realidad es OHCH2. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a separar entonces a esta cadena de ADN. Necesitamos romperla, separarla para poder leerla y copiarla. ¿Sí? Entonces, acá, necesito mis colores, maldita sea. Acá va a actuar una enzima, ¿sí? ¿Que cómo se llama? La helicasa. La helicasa. Bien, entonces, la helicasa se va a encargar de romper los puentes hidrógenos para poder separar las cadenas, ¿sí? Rompe puentes hidrógeno para separar las dos cadenas. Después van a entrar unas proteínas que se llaman SSB o proteínas de unión a cadena simple. Las proteínas de unión a cadena simple, esto va a ser así. Así. Las proteínas de unión a cadenas simples se van a unir inmediatamente después de las cadenas separadas por la helicasa, ¿sí? Acá, no paran de abandonarme los fibrón. ¿Qué días que vengo teniendo? Me voy a cambiar de día, no le voy a dar más clases los lunes. ¿Sí? Se pegan acá, ¿sí? Y se llaman SSB, son sus siglas en inglés, ¿sí? Proteínas de unión a cadena simple. ¿Qué objetivo tienen estas proteínas? Es fundamental. Las dos cadenas, estas, acuérdense, van a tener bases nitrogenadas que van a ser complementarias. Entonces, van a tender a unirse. La tendencia es que se unan. Entonces, las proteínas van a impedir que se renaturalice la cadena, ¿sí? Entonces, evitan la renaturalización del ADN. Bien, ahora, si la helicasa empieza a romper, lo que ocurre de este lado del ADN es que ese enrollado que tiene, ¿sí? Esos giros que tienen, se empiezan a acumular y se empieza a súper enrollar.
profe, o sea que los puentes que separó la helicasa, las proteínas son las encargadas de que no se sigan uniendo los puentes. Exacto, son encargados de que sigan rotos, digamos, ¿sí? Básicamente, esto es como si fuera un hilo. A ver si tengo un hilo. Si ustedes empiezan a abrir de un lado, acuérdense que esto, o sea, esto quiero. Se abre en una parte el ADN, ¿sí? Esto de acá se llama burbuja de replicación. Profe, o sea que una vez que el ADN es dividido, ahí viene la proteína esa y se une a las Claro, cadenas. Ah, se une a cada una de las cadenas y las mantiene separadas. No permite que bien. se renaturalice, ¿sí? La estabiliza. Vamos a escribir esa palabra, la. Estabiliza. Bien. Ahora, mientras esto se va separando, esto se va súper enrollando, ¿sí? Es como que se va achicharrando cada vez más. Y eso no nos puede pasar porque nosotros necesitamos seguir replicando todo el ADN. Esta burbuja, la helicasa, eventualmente va a seguir avanzando y va a seguir abriendo la burbuja, ¿sí? Entonces, acá, a esta altura, actúa otra proteína que ¿cómo se llama? Topo isomerasa. El objetivo de la topoisomerasa entonces va a ser evitar el superenrollamiento del ADN. ¿Sí? Lo prolijo que me está saliendo esto hasta ahora, yo no lo puedo creer. Ahora, Profe, ¿le puede sacar una foto? sí, más vale. Entonces, acá le vamos a poner los nombres antes de arruinarlo. Helicasa, SSB, y topoisomerasa. Muy bien. Profe, Sí, la topoisomerasa es una por cada molécula de ADN. por cada burbuja. Claro, por cada burbuja. ¿Es una? Sí. Lo que ocurre es, ese insulto por ahora YouTube no me deja monetizar la clase. ¿Qué? ¿Qué están Monetizar es haciendo? hacer plata. ¿Quieren hacer plata con mi clase? No, muchachos. Háblenlo con Nelly. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a tener, esta es la iniciación, ¿sí? Así inicia la replicación del ADN. Necesitamos separarlas para poder leerlas y copiarlas, ¿sí? Espere, profe. Le Espero que quería hacer la pregunta sobre la topoisomerasa, de que si es sí. una que atraviesa toda la cadena. En realidad es como un arito que va alrededor y lo que hace la Ah, topoisomerasa, digamos, a ver, quiero que me entiendan. Son cosas estas que una vez que las entienden después no las tienen que estudiar. Por eso yo me entusiasmo.
El ADN, ¿lo ven? ¿Esto sí? Sí, profe. El ADN viene así, ¿está bien? Está enrolladito. Entonces, si yo lo empiezo a abrir por acá, se va a empezar a enrollar cada vez más para este lado. ¿Sí? Como que se aprieta. Entonces, la topoisomerasa va a estar alrededor de esto y básicamente va a ir cortando y volviendo a unirlos para que no se superenrollen, ¿sí? O sea, digamos que no se, o sea, como para que no se enrolle todo, sino que esté en la normalidad. Exacto, para que quede enrollado helicoidal como debe y no súper enrollada, ¿sí? Claro. La palabra es ese, súper enrollamiento, ¿sí? O sea que evita el super enrollamiento. Exactamente, de la doble hélice. Bien, entonces, una de las cadenas de ADN o las dos cadenas del ADN y luego la sella, ¿sí? Básicamente ese es el mecanismo a través del cual evita el superenrollamiento la topoisomerasa. Bien, esta es la iniciación. Importante que sepan la existencia de estas tres proteínas, ¿sí? Profe, Sí. ¿qué dicen las proteínas SSB? Proteínas SSB, yo les puse acá que las estabiliza porque necesitaba escribir abajo la topoisomerasa. SSB proteína SSB es la sigla de la proteína en inglés, ¿sí? Pero puede aparecer de las dos formas, por eso tienen que saber que son proteínas SSB o proteínas de unión a cadena simple, porque se unen después de que se separan, ¿sí? ¿Ven que están acá? No se une a la doble cadena, se une cuando están separadas y las estabiliza y las deja así, separadas. Claro. Bien, ahora, lo que yo les estaba diciendo al principio, que no me casaban ni una, es que los cromosomas de las procariotas, el ADN mitocondrial y el de los virus, tienen un único sitio de iniciación, o sea, tienen una única burbuja de replicación, ¿sí? Las eucariotas pueden tener muchas burbujas de replicación en simultáneo, ¿sí? O sea, abrirse la cadena de ADN en muchos lugares al mismo tiempo, teniendo un montón de topoisomerasas, un montón de helicasas y un montón de proteínas de unión a cadena simple. Profe, la iniciación entonces sería como una revisión del ADN. No, nadie revisa nada en realidad. La iniciación consiste en separar las dos cadenas, ¿sí? Para poder leerlas separadas. Porque básicamente nosotros tenemos que sacar la información que está ahí. Necesitamos saber cuál es la secuencia de las bases nitrogenadas. ¿Sí? Profe, ¿puede explicar de vuelta lo de la burbuja de replicación? La burbuja de replicación es esto, ¿ven? O sea, el ADN acá está abierto y acá de nuevo está cerrado. ¿Sí? Entonces, esto de acá es una burbuja de replicación. En las células eucariotas, la cadena de ADN es larguísima. Entonces, puede tener muchas burbujas de replicación simultáneamente. O sea, un montón de helicasas rompiendo puentes hidrógenos, un montón de topoisomerasas evitando el superenrollamiento y un montón de proteínas de unión a cadena simple estabilizando las cadenas separadas, ¿sí? Profe, Sí, vale. es una pregunta media, pero bueno. ¿Se Venga. sabe más o menos cuánto mide de largo la cadena de ADN, una cadena de ADN? ¿Qué preguntas frikis que me haces, vale? Es que justo dijo que es larguísima y yo dije, Es no. larguísimo, pero la verdad que no sé cuánto mide. Creo que Primero llega- te seguro que. ¿Eh? Yo creo que lo vi en un video de Express TV
que dice que va de la Tierra a la Luna un par de veces. Así de largo. Mirá, seguro que va a variar de una célula a la otra, ¿sí? El largo del ADN de una célula humana y de una célula de la vaca no va a ser la misma, porque no tienen la misma cantidad genéticos, la misma cantidad de material genético, la misma cantidad de información. Esto dice que mide 2 metros el genoma humano. ¿Qué cosa? Lo que le digo, Express TV me está... Sí, no parece una fuente muy confiable Express TV, Pablo. Perdón. El material genético de una célula y de la otra va a cambiar, ¿sí? O sea, no va a ser lo mismo el ADN de una vaca, de un chancho, de un mono que el nuestro, ¿sí? El largo de ese ADN cambia de una a la otra. La Vale me preguntó cuál era el largo del ADN. Lo que les digo yo es que el largo va a variar de una célula a la otra. Se estima, según lo que reportan, que mide 2 metros el ADN desenrollado de una célula humana. Que es una banda igual, ¿se dan cuenta ustedes lo que es el ADN? Es una cosita. ¿En una célula eso? De una célula, 2 metros? 2 metros. Es una Es banda, un montón. una regla. ¿Desenrosado? Desenrollado. Así, si yo lo agarro y lo alargo todo, 2 metros. Claro, sí, sí. Pero si fuera la luna Montón. sería más arcado, sí, es verdad, pero bueno, no. Ay, re zarpado, profe. Bueno, muy bien. Entonces, en esto consiste la iniciación, ¿sí? Una sola célula, 2 metros, sí. No es... Chicos, nos estamos entrando en un dato random. Cotillón. Perdón. Me distrae en la clase. Bueno, en esto consiste la iniciación entonces, ¿sí? En separar las dos cadenas del ADN. Es verdad, pero que no va a preguntar cuánto mide en el examen una cadena de ADN, ¿no? Ni a palos, ni a palos. Bien, después de la iniciación dijimos que viene la Elongación. elongación. Bien, ¿en qué va a consistir la elongación? Uy, casi el tiro, pero... Ay, no, lo había hecho más lindo la otra vez. Elongación. La elongación va a consistir en que una enzima que se llama ADN polimerasa va a ir agarrando bases nitrogenadas y las va a ir complementando a cada una de estas cadenas, ¿sí? ¿Cuál es el problema? La ADN polimerasa polimeriza, o sea, pone bases nitrogenadas en dirección, porque esto no iba a ser fácil, chicos. Si ustedes creyeron que iba a ser fácil, no. Dice un examen, me pregunta cuánto mide el ADN. Bueno. En dirección 5', 3', ¿está? O sea, la polimerasa, eso es lo que arma, en dirección 5, 3. O sea que va a actuar sobre la cadena 3'5, ¿se entiende? Esta es la cadena 3'5, la verde es la cadena 3'5. Ahí. Entonces, necesito mis colores. Va a venir... Acá ya no corre las proteínas estabilizadoras. Les voy a poner mi propio dibujo en el próximo examen. Entonces viene esta que se llama ADN polimerasa, ¿sí?
que la van a encontrar en los textos como ADN poli. ¿Cuántos tipos de ADN polimerasas hay? Tres. Bien, en las bacterias hay ADN polimerasa 1, 2 y 3. Y en las células eucariotas tienen ADN polimerasa alfa, beta, gamma, delta y épsilon. ¿Estamos? Bien. No Ahora, es importante saber la diferencia, ¿no?